buenas noches, amigos de En Busca de Virtud. Mi nombre es Luz Ramírez y estamos en esta noche llevando la continuación del tema la oración como arma de guerra. Nos hemos encontrado en la necesidad de sentar algunas bases antes de poder entrar al tema el día de mañana. Mañana, miércoles a las 8 de la noche, es el tema oficial. Pero me encuentro con la necesidad de asentar algunas bases para poder entender el tema que vamos a estar discutiendo el día de mañana. Entonces, ayer te concluimos la enseñanza hablando acerca de cómo eliminar derechos legales a través de perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Hoy quiero ampliar un poco más lo que estábamos platicando el día de ayer, expandiendo un poco más el tema acerca de cómo se rige el reino de los cielos. Espero que la enseñanza de esta noche sea de bendición para tu vida, lo ha sido para la mía, y pues el deseo de mi corazón es poder edificar y aumentar no solo conocimiento a tu vida, sino poder aumentar a una herramienta a tu corazón que te va a ser útil para poder ser victorioso en tu vida espiritual. Pero antes de eso quiero orar. Entonces, si me acompañan, vamos a orar, a poner esta palabra en las manos del Señor y que sea el Espíritu de Dios enseñándonos. Amén. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús nos acercamos con libertad hasta el trono de tu gracia, pidiéndote que seas tú nuestro Maestro, el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Sé tú el que nos enseña en esta noche lo que debemos aprender para poder tener una oración poderosa, una oración efectiva, una oración que deshaga los planes del enemigo, que deshaga sus maquinaciones, que deshaga sus acechanzas. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, danos ese corazón abierto como de discípulo para dejarnos enseñar, y sé tú nuestro maestro en esta noche. Preparamos nuestro corazón, lo declaramos una tierra fértil en donde se va a sembrar una semilla que va a dar un fruto abundante. Te damos gracias desde ya por lo que estás haciendo y por lo que harás. Te entrego mi boca, Espíritu de Dios, úsala para la gloria de tu nombre, para la edificación de tu iglesia, para exaltar tu nombre en alto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero recordarle que lo que estamos compartiendo en las noches, que yo le llamo noches no oficiales, son una enseñanza, pero son una forma de conversación, porque el deseo de mi corazón es poder ampliar el entendimiento en cuanto a lo que conocemos al reino de Dios. Pero fíjese que antes de eso, me gustaría compartir con ustedes un pequeño cortometraje. Entonces comparto el cortometraje y regreso con ustedes. Oh, amadísimo Padre, ¿Eh? tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, ¿Mm? acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh, amadísimo Padre, oh, amadísimo Padre, bendito tú entre todos. Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí, es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Pues sí, ¿no? Ay, niñito.
¿Cómo ven? Qué interesante anécdota hemos visto y qué gran lección nos deja este pequeño cortometraje. El niño le hablaba al papá con mucha elocuencia. Oh, amantísimo padre. Y el papá le dice, bueno, ¿por qué me estás hablando así? Es que yo veo que tú le hablas así a Dios, entonces me imagino que así es como yo tengo que dirigirme a ti. El papá se queda como, no, 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 no es así. No es así, es nomás tienes que llegar con libertad y pedir lo que necesitas. Entonces muchas veces nos pasa así. Pensamos que porque tenemos un elocuente vocabulario va a ser más efectiva nuestra oración o más poderosa o vamos a poder mover el corazón de Dios a nuestra necesidad. Y la verdad es que el reino de los cielos no funciona así. Por eso es que a veces pasamos muchas oraciones no contestadas y sentimos frustración y pensamos que Dios no nos escucha. Lo que tenemos que entender para poder tener una oración como una arma de guerra es entender los principios del reino. Entonces, si nos ponemos a pensar en muchos pasajes bíblicos, vemos cómo nos queda claro que Dios mora en los cielos. Él es el Dios del cielo, de la tierra, de lo que está debajo de la tierra. Él es el Señor de todas las cosas, de lo visible y de lo invisible. Y la palabra nos indica que el Señor habita no en soledad. Él está rodeado de ángeles, de querubines, de los 24 ancianos, y de una nube de testigos. Entre una multitud de ángeles es que Él reside. Entonces, ellos reciben órdenes y reciben indicaciones y reciben instrucciones de lo que deben de hacer aquí en la tierra. Una descripción acerca de este panorama en el cielo nos la deja ver Isaías cuando él tiene una visión de la corte celestial. Y en Isaías 6:1 dice, vi al Señor sentado en el trono alto. La orla de su manto llenaba el templo. Estaba en pie serafines por encima de él, con 6 alas cada uno, 2 para cubrirse el rostro, 2 para cubrirse los pies y 2 para volar. Entonces, muchos pensamos de que Dios habita en la soledad, pero no, Él está rodeado de una corte celestial. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entendemos de una segunda verdad, es que muchos pensamos que vamos a llegar a esta corte celestial hasta que partamos de esta tierra. Muchos pensamos que vamos a llegar a esta corte donde vamos a recibir un juicio el día que nosotros estemos sin vida en la tierra y presentemos nuestra alma en esta corte celestial. Pero no es así. El juicio que nosotros vamos a enfrentar para la eternidad es uno, pero estamos expuestos a ser presentados en esta corte todos los días. Todos los días podemos ser presentados en esta corte celestial, donde somos llevados a juicio por medio de Satanás. Recordemos que Satanás está rodeando la tierra y que él está siempre estudiando a la humanidad. Y él tiene esa costumbre de llegar a presentar nuestros nombres delante de Dios y decir, ya viste a tu sierva o ya viste a tu siervo, ya viste que no están caminando en justicia, déjame tocarlos porque han quebrantado una ley, han quebrantado un mandamiento, han quebrantado un estatuto. Amén. Entonces, no necesitamos esperar a la muerte de nuestros cuerpos para ser presentados en esta corte celestial. Amén. Sabemos que Jesucristo viene pronto en las nubes y Él juzgará a vivos y a muertos. Pero eso no quiere decir que estamos exueltos a ser llevados a corte mientras estamos en esta tierra. Y eso es de lo que te quiero hablar el día de hoy. Que la corte celestial entra en sesión todos los días. Diariamente se entra en sesión para tomar decisiones que afectan nuestra vida, que afectan
nuestra estabilidad en esta tierra, que afectan nuestra dependencia del veredicto que se ejecuta en esa corte. ¿Y quién es el juez en esa corte? Es Dios. ¿Y qué se usa para poder juzgarnos en esta corte? La palabra de Dios. Amén. Dios manifiesta su voluntad sobre nosotros al poner su autoridad. Si vemos el libro de Romanos, en el capítulo 13, verso 1 al 2, la palabra dice: el respeto a las autoridades. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. En Romanos 13 podemos ver que el que establece autoridades es Dios. Él es el que establece los límites tanto en los cielos como en la tierra. Él es el que pone esas figuras de autoridad para que el hombre se sujete a ellas. El que las obedezca le va a ir bien, pero el que desobedece va a recibir un castigo. Ahora, muchas veces que este castigo es el juicio eterno, donde somos condenados a ser separados de Dios. Ese es en la corte final. Pero mientras estamos en vida, se está llevando un juicio constantemente. Se están presentando nuestras vidas en esta corte celestial diariamente. Y ahí es donde se discute si nosotros nos hemos acatado a las leyes, a las reglas, a los mandamientos, a los estatutos o no. Y es allí donde nosotros ganamos terreno para poder tener oraciones efectivas, o perdemos terreno y nuestras oraciones no son escuchadas. Y es lo que quiero platicar contigo en esta noche. ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas? ¿Por qué muchas veces se siente que no son escuchadas? ¿Por qué muchas veces se sienten que no pasarán del techo? Porque es que muchas veces podemos orar por lo mismo, por un largo tiempo y no sucede nada. Hay veces que las oraciones no son contestadas porque en Dios siempre va a haber un sí, un no o una espera. Pero otras ocasiones nuestras oraciones no son contestadas porque dentro de la corte celestial no tenemos ninguna autoridad. Hemos perdido toda autoridad. ¿Y cómo la perdimos? Cuando violamos una ley. Amén. Entonces, la rebeldía es una falta que nos lleva a ser separados de la justicia de Dios. Por lo tanto, no podemos presentar nuestras peticiones con libertad delante de Dios. Entonces, la rebeldía supone una falta a la obediencia debida al mandato de una autoridad. Entonces, para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas y se conviertan en una arma de guerra que hagan estragos en el mundo de las tinieblas, la primera cosa que tenemos que entender es que debemos de caminar en obediencia. No podemos caminar en desobediencia porque instantáneamente nos ponemos en la posición de ser juzgados en lugar de juzgar. Amén. Entonces muchas veces nuestras batallas espirituales se llevan a cabo tratando de derrocar algo que tiene un derecho legal existente. Por ejemplo, supongamos que entras en un ayuno y empiezas a orar y acabas de iniciar el ayuno, entonces te llaman del trabajo, te están haciendo una pregunta y en lugar de contestar la pregunta con autoridad, con honestidad, honrando a tus jefes, a Dios, con tu respuesta, estás en una posición apretante, entonces se te ocurre mentir. Y después continúas el ayuno y continúas tu oración, pero sientes que tu ayuno no hizo ningún efecto en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque en la corte celestial violaste un derecho
¿Cuál fue ese derecho que violaste? Fue la mentira. Entonces, cuando tú violaste, un principio, cuando tú violaste un principio, le rendiste derecho al enemigo para que interrumpiera la efectividad de tus oraciones. Entonces, muchas veces nuestras batallas espirituales se llevan a cabo tratando de derrocar algo que tiene un derecho legal. Entonces, para poder orar efectivamente, lo primero que tenemos que hacer es quitarle al enemigo todo derecho legal. Y lo vamos a ir aprendiendo conforme hablemos un poco más de este tema. Si usted tiene oraciones que no son contestadas, que ya tiene mucho tiempo orando por algo, esperando que esa oración haga un efecto, si has hecho guerra espiritual y, y a consecuencia de ello has experimentado persecución y desánimo, entonces movamos todo concepto a la dimensión divina, lo que no opera de acuerdo a las leyes naturales del hombre, sino a las leyes que están sujetas y operan según a las leyes de Dios. Entonces, quiero ponerlo en un vocabulario más sencillo. El mundo natural es regido por leyes. Si tú te pasas un alto, te va a seguir un policía y te va a dar tu ticket. Si no pagas la renta en una cantidad de días, te van a echar de la casa. Si no vas a trabajar, no recibes un sueldo. Si quebrantas una ley, corres el peligro de ir a la cárcel. Entonces, en el mundo espiritual es lo mismo. Es igualito, porque recuerde que lo que nosotros vemos en lo natural es un doble de lo que existe en lo celestial. Entonces, si aquí nos tenemos que limitar a obedecer leyes, en el cielo también hay leyes que tenemos que obedecer. Entonces debemos entender que el mundo espiritual opera bajo principios legales y por lo tanto nuestras oraciones tienen que tener una base legal para que puedan ser contestadas. Nuestra vida tiene que ser cuidadosamente gobernada por la palabra de Dios para no dar derechos a nosotros quebrantar alguna ley. Ayer estuvimos hablando de las 10 leyes bases, que es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, honrar a tus padres, no robar, no matar, no desear la mujer de tu prójimo y el resto de los 10 mandamientos. Entonces esas son leyes a las cuales nosotros nos tenemos que dejar gobernar por ellas para que nuestras oraciones no sean interrumpidas. Ahora, seamos más conscientes entonces del mundo espiritual cuando querramos nosotros librar una batalla por medio de la oración. Recuerde que estamos en un conflicto constante, que constantemente nos estamos enfrentando a un campo de batalla. Todo el tiempo estamos en guerra. Por esta razón, Jesús nos ha enseñado a enfrentar de manera legal a nuestros adversarios, y esta manera legal es por medio de la palabra. Entonces veamos, ¿qué hay en esta corte celestial? ¿Qué se encuentra en esta corte del cielo? Bueno, en esta corte usted va a ver que se encuentran leyes, hay un juez y este juez es Dios. Tenemos un abogado y este abogado es Jesucristo. Hay ángeles guerreros y estos ángeles guerreros son los que ejecutan las órdenes o las sentencias dadas por Dios. Hay también verdugos, hay libros de registro y libros donde se escriben las sentencias. Entonces, veamos a la luz de la palabra, en donde encontramos la palabra juez. Hebreos 12:23 dice, a la iglesia de los primogénitos, inscritos en el cielo, se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Entonces, Dios es el juez de todos. Lo voy a leer una vez más, Hebreos 12:23. A la iglesia de los primogénitos inscritos, fíjese, inscritos en el cielo, se han acercado al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Entonces, el juez de todo es Dios. En esta corte celestial
vamos a encontrar a un juez. Y todas las cosas delante de este juez están desnudas. No hay nada oculto delante de él. Usted y yo y todos somos como libros abiertos. Nada podemos ocultar. Él conoce aún hasta el tuétano de nuestros huesos. Entonces, es a través de su omnipotencia, de su omnipresencia, de su poderío, que Él puede con sus ojos ver todo lo oculto en nosotros. Nada podemos ocultar de Él. Hebreos 4:13 dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿A quién le vamos a rendir cuentas? Al juez de los cielos, al Dios todopoderoso. Ninguna cosa creada escapa de sus ojos. Él lo puede ver todo. Nada está oculto. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel al que le hemos de rendir cuentas. Entonces, no caigamos en el error de Adán, que cuando pecó se escondió. Y cuando Dios lo buscó, le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y dijo, me escondí. ¿Y por qué? Porque he entendido que estoy desnudo. Y Dios le dijo, ¿cómo has entendido semejante cosa? ¿Quién te lo dijo? Entonces, el pecado lo llevó a tener vergüenza y esa vergüenza a esconderse. Y el esconderse lo llevó a querer ocultar su pecado. En Dios no necesitamos escondernos porque es inútil. Él lo conoce todo. Es mejor venir al frente y decir, Señor, he pecado contra ti. Sé que no puedo ocultar mi falta, mi error, mi pecado delante de ti. Te pido perdón y límpiame de toda maldad, de toda iniquidad, de toda impureza. Isaías 33:22 dice, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Cuando venimos transparentes delante de Dios, presentamos delante de Él nuestra falta, nuestra ofensa, el pecado, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro juez, Él es nuestro Señor, Él es nuestro legislador, pero Él es grande en amor, compasivo, grande en misericordia y Él extenderá su bondad para con todos nosotros y nos salvará de nosotros mismos, de las consecuencias de nuestros errores, Él nos librará. ¿Y qué quiero decir con eso? Que entonces no vamos a atravesar consecuencias. No, al contrario, vamos a atravesar muchas veces las consecuencias de nuestros errores, de nuestras malas decisiones, pero Él va con nosotros, Él nos lleva de la mano. David cometió el error de censar al pueblo. Y cuando censó al pueblo, Dios vino y trajo juicio sobre todo Israel. Y le preguntó Dios a David, ¿qué prefieres? Y le dio tres opciones, que te juzgue el pueblo o que te juzgue yo. Y él dijo, júzgame tú, porque el pueblo no tiene misericordia, mas tú eres compasivo. Y vino Dios y soltó ese juicio sobre Israel, pero lo hizo con amor, con compasión. Muchas veces vamos a enfrentar las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero cuando lo hacemos tomados de la mano de Dios, la disciplina que viene de parte de Dios es de bendición y no de muerte. Amén. Ahora, en esta corte, entendamos que hay un abogado. Jesucristo es nuestro abogado. Primera de Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Entonces, este abogado no aboga por todos los hombres. Este abogado que está en los cielos aboga por los que son hijos, los que han sido lavados con la sangre del Cordero, los que han reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador, los que le han confesado como el Señor de su vida. Estos son los que tienen el privilegio y el honor, el gran, ¿cómo se diría?
la gran ventaja de que tienen un abogado, un intercesor, y su nombre es Jesucristo el justo. ¿Y para quién es este intercesor? Para todos aquellos que han pecado. Mis queridos hijos, dice Primera de Juan 2:1, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Entonces, si tú has pecado, corre al trono de la gracia, corre a los pies de Jesús y dile: Jesús, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, me arrepiento, límpiame de mi maldad, intercede delante del Padre por mí, ayúdame, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y Él que es tu abogado, saldrá a tu auxilio. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, cuando nosotros necesitamos del favor, de la misericordia, de la bondad de Dios, lleguemos al Padre, lleguemos a Dios por medio de Jesús, porque solo Él es el intermedio entre Dios y los hombres. Solo Él puede interceder por ti. Solo Él puede clamar por tu necesidad. Solo Él puede ponerse en tu lugar, porque Él, siendo Dios, tomó la figura de hombre. Y Él en su figura de hombre llegó a entender nuestras debilidades. Si alguien puede clamar entendiendo tu debilidad, es el Señor Jesús. Porque aunque Él pudo entender la debilidad que nosotros como seres humanos atravesamos, Él no pecó, se mantuvo justo, santo y puro, y ahora Él puede interceder por nosotros delante del Padre. Amén. Entonces, Primera de Timoteo 2:5 quiere decir que a esta corte no te puedes acercar a Dios con otro abogado, o no te puedes acercar con un montón de excusas, no te puedes acercar autojustificándote, no te puedes acercar con un corazón altivo, como: Dios, que me disciplinas. Y Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? No podemos acercarnos delante de la corte celestial con un corazón altivo y orgulloso. Necesitamos presentarnos por medio de Jesús con un corazón humilde, porque al humilde Dios no le rechaza. Entonces quiere decir que hay personas que van a esta corte sin abogado. Imagínate, está la corte celestial y tú no tienes a Cristo en tu corazón. Tú no has hecho a Jesucristo tu Señor y tu Salvador. No lo has hecho tu Redentor, no lo has hecho el Señor de tu vida. Quiere decir que Él no es tu abogado. Cuando viene Satanás y presenta tu vida delante de la corte celestial, ¿quién te defiende? ¿Quién intercede por ti? ¿Quién se pone en la brecha por ti? No hay. No hay, porque este abogado es solo para los hijos. Entonces, si tú has escuchado de Jesús, del regalo de la salvación, si has escuchado de cuánto te ama y te has rehusado a darle tu vida, te has negado a dejarlo entrar a tu corazón cuando Él ha tocado a la puerta de tu corazón, quiero decirte que el único abogado, intercesor, el único que se pone a tu favor delante de esta corte celestial es Jesucristo. Y lo necesitas, porque si no lo tienes en tu corazón, entonces el enemigo te tiene mucha ventaja. Amén. Daniel 5:24-30 dice: se nos dice que el rey Belsasar fue puesto en balanza y fue hallado falto. Me pregunto, ¿sabía el rey Belsasar que lo estaban enjuiciando? Ahora yo te hago la misma pregunta a ti, como al rey Belsasar, que fui puesto en balanza. Imagínate que en este mismo instante, tú como yo, estamos entrando a esta corte celestial y nos han puesto en balanza y nos han encontrado faltos. Ahora, pregunto, ¿sabías tú que ibas a ser enjuiciado? ¿Sabías tú que minuto tras minuto, segundo tras segundo, estamos siendo enjuiciados? Y es ahí donde el enemigo dice: Señor, tal persona violó tal ley, tal persona violó tal principio,
tal persona violó tal estatuto, esta persona que llamas tu hijo ha sido desobediente, ha sido infiel, no te ha honrado como Dios. Y empieza el acusador a acusarnos delante del juez en esta corte celestial. Pero si tienes a Jesús como tu abogado, Él empieza a defenderte. Padre, yo pagué por ellos, yo derramé mi sangre por ellos, yo pacté por ellos. Pero si no, ahora te pregunto, ¿sabías que estás siendo llamado a la balanza? Hablemos del libro de las obras, porque en esta corte celestial también hay libros. Hay libros donde se está apuntando todo lo que nosotros hacemos. Dice la palabra de Dios que lo que piensas, lo que dices, todo se está llevando un registro allí. Porque dice el Señor Jesús, antes era considerado adúltero a alguien que se le encontraba en el acto de adulterio. Pero ahora se es considerado adúltero aquel que lo pensó. Si en tu mente ya deseaste a alguien que no es tu pareja, que no es tu cónyuge, ya estás pecando, ya estás adulterando, ya estás fallándole a Dios. Y eso queda en este libro de las obras, queda en un registro, en esta corte celestial. Cuando somos llamados a ser enjuiciados, a ser pesados, estos libros son abiertos. Y ahí es donde se empieza a ver el registro de nuestras acciones, nuestras actitudes, lo que dijimos, lo que hicimos, lo que pensamos, y es así como se nos paga. Amén. Entonces, mire, este libro lleva un registro para ser usado en juicio y como testigo de las obras que hayamos cometido. Esto lo encontramos en Apocalipsis 20:12. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie, delante del trono. Se abrieron los libros y llegó otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. Entonces, en esta corte celestial hay un libro. También está el libro de las lágrimas. ¿Sabías tú que todas tus lágrimas están siendo depositadas en un recipiente y que cada una de tus lágrimas están siendo anotadas en este libro? En este libro se escribe hasta la razón de tus lágrimas. Esto lo vemos en Salmos 56:8, que dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Salmos 56:8 nos enseña que se lleva registro de nuestras lágrimas y has registrado en tu libro cada una de ellas. Ninguna lágrima queda sin ser registrada. También está el libro de la vida. Hay un libro que yo considero el más importante y es este, porque cuando los discípulos se regocijaban y decían, oh, aún los demonios se nos sujetan, el Señor les dijo, no se alegren tanto porque se sujetan a ustedes los demonios. Alégrense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Entonces, este libro es el libro donde se escribe tu nombre para vida eterna. El que no esté inscrito en este libro, dice la Biblia, que será echado al lago de fuego. Apocalipsis 20:12 dice, vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba inscrito en los libros. Si leemos Apocalipsis 21:27 dice, nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen en su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Y si leemos Apocalipsis 3:5 dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida,
sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Recuerde que estábamos hablando acerca de la corte celestial y que en la corte celestial hay ángeles, hay querubines, hay testigos, están los 24 ancianos. Entonces aquí dice, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Ahora, en esta corte también se encuentra el acusador. La palabra Satanás significa adversario, significa enemigo, significa acusador. Satanás en esta corte tiene diferentes funciones. Por ejemplo, en el libro de Job vemos que una de sus funciones es venir a dar un reporte. Leamos Job 1, 7 al 9, donde dice, y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Fíjate, ahí empieza ya el reporte. ¿De dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo al otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Él es hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Entonces vemos cómo Satanás viene a dar un reporte en esta corte celestial. Entonces, cuando regresamos a la historia de Ezequiel, donde lo llamaron para ser puesto en la balanza, es porque se preguntó un reporte. ¿De dónde vienes? Oh, de allá de rondar la tierra, de ver por Yuba City y ver a los hermanitos de Yuba City, a ver cómo estaba su fe, ver cómo estaba la santidad, para ver cómo estaban sus obras. Entonces, él va a dar un reporte. Ahora, también va a acusar. Él, dentro del reporte lleva la acusación. Veamos Zacarías 3, 1, 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Dónde estaba? En la mano derecha. ¿Y por qué estaba allí? Porque estaba ahí para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, ¿a qué llegó él? A acusar. Entonces, ¿a qué llega a esta corte celestial? A acusarte a ti, a acusarme a mí, a poner queja delante de Dios, a poder, llega a pedir derechos para poder matar, robar y destruir. ¿Y cómo él obtiene esos derechos? Cuando nosotros quebrantamos una ley, cuando nosotros quebrantamos un mandamiento, un estatuto. La Biblia nos dice que día y noche nos está acusando delante de Dios. Apocalipsis 12:10 dice, luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Cuando acusa Satanás a los hijos de Dios día y noche. Por eso le decía yo, día y noche estamos siendo llamados a ser pesados. Por eso me impactó mucho el verso que leímos acerca del rey. ¿Dónde lo leímos? Déjelo leo una vez más porque esa porción de la palabra a mí me impresiona mucho. Déjame ver si lo encuentro una vez más. Ah, deme un segundo y lo hallo. No lo voy a hallar. Avancemos.
pero yo sé que lo recuerda, donde dice, ¿no sabías que te han llamado a pedir para ponerte en la balanza? Entonces, ¿cuándo nos acusa Satanás? Día y noche. Día y noche nos está llevando a esta corte a presentarnos para acusarnos. Amén. Ahora, ¿cuál es otro propósito para el que él entra a esta corte celestial? Viene a pedir gente para zarandearla. Eso lo va a ver usted en Lucas 22:31, donde dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Lo mismo que hizo con Job. ¿Acaso Job te obedece solo por nomás? ¿Acaso Job te obedece sin recibir nada a cambio? Así le dijo. ¿Acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Entonces, ¿a qué llega el enemigo a esta corte celestial? A pedir hombres y mujeres de Dios para zarandearlos, para robarles, para matar y para destruir. Ese es el trabajo de él y sus chicuincles. Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Entonces, necio, a veces nos afanamos en todo nos afanamos, menos en estar a cuentas con Dios. Nos preocupamos por todos, menos en estar en justicia, en verdad, en santidad. Y Satanás está día y noche pidiendo nuestras almas para zarandearlas. Entonces debemos de poner la mirada en el cielo y no en las cosas de la tierra. Porque cuando nos llamen y se abran los libros y se empiecen a leer ahí nuestras obras, ahí es donde va a ser el enemigo. Mira, tal persona falló. Tú sabes que falló. Tú sabes que como quebró una ley o quebró un estatuto o quebrantó un mandamiento, yo puedo venir a zarandearlo. Yo puedo venir a robarle sus finanzas. Yo puedo venir a robarle la salud. Yo puedo venir a robarle la paz en su familia. Yo puedo venir y arrancarle sus hijos. Yo puedo venir y estropearle su futuro. Los planes de bien que tú tenías para esta persona, yo puedo venir a estropearlas porque tal persona quebrantó una ley, quebrantó un estatuto, quebrantó un mandamiento. Tengo un derecho legal sobre esa persona. Y es allí donde empieza este tema. ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones no son oraciones de guerra? ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones no penetran el mundo de las tinieblas? ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones no tienen contestación? No hay un fruto y no encontramos deleite en ellas, porque hay un derecho legal. Y si no se le quita al enemigo el derecho legal, nuestras oraciones jamás van a ser poderosas, jamás van a tener el efecto que queremos que tengamos. Y por eso es que a veces decimos, se me hace que Dios no es real, se me hace que Dios ya no es el mismo de ayer, se me hace que los milagros, prodigios y señales que Dios hacía ya no son para este tiempo. No es eso. Lo que pasa es que a veces queremos orar y queremos un fruto positivo de esa oración, pero no entendemos que hay un derecho legal que se le ha rendido al enemigo por la desobediencia y él viene a interrumpir nuestras oraciones. Veamos el caso de Daniel. Dice que cuando el ángel vino, le dijo a Daniel, Daniel, desde que propusiste en tu corazón hacer lo recto delante de Dios, se te fue enviado el auxilio, pero se interpuso en mi camino el príncipe de Persa. Ahora imagínate, Daniel estaba caminando en verdad, en justicia, en santidad. Ahora recordemos qué fue lo primero que hizo Daniel. Cuando Dios propuso agradar a Dios, dice que él volvió su corazón a Dios. Y lo primero que tú encuentras en el libro de Daniel 9 es que Daniel empezó a pedir perdón. Perdona, Señor, a Israel, perdona a nuestros antepasados, perdónanos porque pecamos contra ti, pecamos contra el cielo, hemos sido desobedientes, no escuchamos. Fíjate lo que dice Daniel. Daniel dijo,
no escuchamos a tu palabra, no pusimos atención a tu ley, no escuchamos a los profetas, hemos quebrantado tu ley. Oh Dios, perdónanos. Entonces, ¿qué fue lo que Daniel hizo? Le quitó el derecho legal al enemigo. Dios, al ver que le quitó el derecho legal pidiendo perdón por sus pecados, envía la respuesta, pero se le puso de frente el príncipe de Persia. Le dijo, ¿a dónde vas? Y le dijo, a contestar la oración de Daniel. No, 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 hay un derecho legal. Y ahí es donde se suelta una guerra. No hay derecho legal. Él ya pidió perdón por Israel. Sí, pero ese pueblo me pertenece porque le falló a Dios. Sí, pero Daniel pidió perdón por ellos y empezó una guerra entre ángeles, ángeles caídos y ángeles de Dios. 21 días se tardó el ángel en llegar con la respuesta. Entonces muchas veces vas a empezar a orar sin tener noción de lo que estás haciendo, pero conforme empiezas a comprometer tu oración, en inglés se dice engage, empiezas a comprometer, te haces uno con ese sentimiento de la oración. Entonces el Espíritu de Dios te empieza a guiar y te dice, pide perdón y perdona, perdona, deja ir. ¿Por qué? Porque al hacer eso estás quitándole el derecho legal al enemigo para que estropee tus oraciones. Entonces tus oraciones se convierten en una arma de guerra. Amén. Entonces avancemos. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento. No de vez en cuando, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Por qué? Porque constantemente se está presentando a los santos en esta corte celestial. Constantemente se está acusando a los santos en esta corte celestial. Constantemente se está llevando un juicio por los santos. Por eso es que tenemos que estar constantemente orando en el Espíritu, porque el Espíritu, y recuérdate, yo hace poco enseñé acerca del juicio del Espíritu Santo, y ese es ahora. Dice la palabra de Dios que antes de que tomemos la Santa Cena, debemos de juzgarnos a nosotros mismos, pero no nos juzgamos a nosotros mismos con nuestra propia prudencia ni nuestra propia sabiduría. Nos juzgamos a nosotros mismos guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos convence de pecado. Si lo hacemos con nuestra propia sabiduría y nuestra habilidad humana, no nos vamos a arrepentir, más bien nos vamos a autojustificar. Y el autojustificarnos hace inválida la sangre de Cristo. Para que la sangre de Cristo siempre esté validando el perdón, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Mateo 26:41 dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, ¿para qué necesitamos orar? Para no caer en la tentación de pecar, porque al pecar le estás rindiendo un derecho al enemigo. Entonces el enemigo toma ventaja y viene a matar, robar y destruir. Pero si estamos en una constante oración, por ejemplo, vas manejando, se puso alguien enfrente tuyo y tú dices, ay, ya se me metió y te enojó. Padre, en el nombre de Jesús, yo lo perdono. No le hace que se me metió enfrente sin señal. Y ya guardaste tu boca, ya refrenaste tu boca, ya refrenaste tu pensamiento. Le pusiste un alto a los malos deseos y te mantuviste santo. Sí te enojaste, pero no dejaste que ese enojo te llevara a pecar, porque estás en un constante orar en tu espíritu. Amén. Hay dos argumentos que Satanás presenta delante de esta corte. Hay dos argumentos que él trae delante de Dios, y estos dos argumentos él los trae para aprisionarnos, para robarnos bendiciones y para destruirnos, y para llevar esa destrucción y ese aprisionamiento no solo a tu generación, no solo a ti, sino a tus futuras generaciones. Esa prisión en la que tú caíste se pasa a tu hijo y a tu nieto y a tu bisnieto, a menos de que tú lo cortes,
arrepintiéndote, confesando tu pecado, pidiendo perdón y apartándote de él. Ahora, ¿cuáles son estos dos argumentos? El primero, los derechos legales por pecados de nuestros antepasados y los derechos legales por nuestros pecados presentes. Entonces, él siempre van a decir, Señor, yo tengo derecho de venir a hacer estragos con Doña Chona, porque los papás de los papás de los papás de Doña Chona pecaron haciendo brujería. Y como ellos hicieron brujería, ahora yo tengo derechos sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos y sobre los hijos de los hijos de sus hijos. Así que, Señor, yo te pongo ese derecho y te los pido para zarandearlos. Como nadie se ha arrepentido, nadie ha confesado, nadie ha pedido perdón, Dios dice, bueno, es un derecho legal, ¿está bien? O está el otro derecho legal, el que tú cometiste con tu propio pecado. Entonces, hay dos derechos, el que se rindió por medio de tus antepasados o el que se rindió por tus pecados presentes. Esas dos se pueden destruir. Esos dos derechos legales se pueden cortar, se pueden deshacer, no son eternos, no son escritos en piedra. Amén. Se pueden destruir en el nombre de Jesús. Hebreos 9:15 dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, antes el viejo pacto es la ley. Entonces dice Jesús, yo no he venido a abolir la ley. No, 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 he venido a cumplirla. Pero ahora estamos en un nuevo pacto. Entonces, en el antiguo pacto, el enemigo tenía derechos de hacer y deshacer con la humanidad, porque no había un abogado que les defendiera. Pero ahora que Jesús vino a la tierra, que se hizo hombre, que caminó en la tierra y modeló los diseños de Dios, fue a la cruz del Calvario, se hizo maldición, fue al madero, lo crucificaron, resucitó al tercer día con su sangre preciosa. Él dice que fue a exponer a todo principado, a toda potestad, a toda hueste de maldad, y en la cruz del Calvario quedaron avergonzados, quedaron destruidos, quedaron deshechos sus planes de destrucción. Por eso es que cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, ahora estás en un nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros oramos para quitarle derechos al enemigo, oramos diciendo, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo debemos orar en el nombre de Jesús al Padre? Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que mis antepasados pecaron contra ti. Tal vez hicieron hechicería, brujería, santería, miraron pornografía, practicaron cosas sexuales indebidas, mintieron, robaron, mataron, calumniaron, chismearon, murmuraron, todos los pecados que se te pueda venir guiado por el Espíritu de Dios. Pero ahora, Señor, yo te pido perdón y te ruego que la maldición que carriaba yo por ellos sea cortada, porque ahora yo estoy en un nuevo pacto y ese pacto es por medio de Jesús. Y su palabra dice que Él vino a deshacer las obras del mal. Él vino a destruir el plan de muerte que el enemigo tenía contra mí y fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz y no más tiene derecho sobre mí. Así que ya no hay un derecho legal. Así que ahora le ordeno a todo espíritu de depresión, de enfermedad, de pecado, todo espíritu de lascivia, todo espíritu de lujuria, todo espíritu de chisme, fuera, fuera, hay que desalojarlos, porque muchas veces vienes y le entregas a Cristo tu corazón, pero no desalojas a todos esos espíritus que han estado habitando en el cuerpo por pecados propios o por los pecados de tus antepasados. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
para que este nuevo pacto sea vigente en nosotros, tenemos que caminar en la verdad. No podemos solo decir, oh, yo soy cristiano, yo soy de Cristo, yo soy de Dios, le pertenezco a Dios, o yo amo a Dios, pero hago todo lo que a Él le desagrada. Siempre que caminemos haciendo lo que a Él le desagrada, estamos rindiéndole un derecho a Satanás. Amén. Entonces espero que esté dejando claro el mensaje el día de hoy. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Mire lo que dice este pasaje. Es que hay gente que piensa, es que la corte no es sino hasta que nos muramos. Ese ir a la corte no es sino hasta el juicio eterno, hasta que Cristo venga. No, 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 no. Mire lo que dice Mateo 5:22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Y dónde te enojas con tu hermano? Si no es en vida. Es en vida que te enojas con tu hermano. Serás culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. ¿Delante de dónde? De la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota, ¿será que? Mira nomás lo que dice Mateo. Será reo del infierno de fuego. ¿Y en dónde te conviertes reo del infierno de fuego? ¿En vida o en muerte? Estamos hablando de en vida. Si estando en vida te enojas con tu hermano y le llamas raca y le llamas idiota, entonces te conviertes en un reo del infierno. Mateo 24:51 dice, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 25:30, y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Amén. Segunda de Pedro 2:20, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Entonces, si ya fuiste salvo, redimido con la sangre de Cristo, ya conoces al Señor Jesús, te ha librado de toda contaminación del mundo y vuelves a enredarte en esas contaminaciones. Dice, y son vencidos y te dejas vencer por la tentación, tu condición postrera viene a ser peor que la primera. ¿Por qué? Porque eres entregado a las manos de tus enemigos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no volver atrás, de no hacer como dice la palabra, que el perro vuelve a su vómito. Dios te bendiga, mi hermana Marisela. Gracias. Gracias, gracias. Un abrazo desde Yuba City. Hebreos 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Imagínate, si ya conociendo vuelves a pecar, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ahora, ¿eso quiere decir que si peco ya no tengo oportunidad? Sí hay oportunidad. El Señor dice que el justo que cae, Él lo levanta. Él lo levanta. 7 veces 7 levanta. 7 veces levanta Dios al justo. Así que Dios es un Dios de compasión y de misericordia, de bondad. Corre a Él, corre al trono de la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia. Podemos correr al trono de la gracia y decirle, Señor, pequé contra ti, sálvame. Sácame de las puertas del infierno. Ayer leíamos un pasaje que decía, vuelve y escapa del lazo del diablo y no te dejes enredar, algo así decía, no me recuerdo bien cómo decía el pasaje, pero sí me acuerdo que decía, vuelve y escapa del lazo del diablo. Vuelve a Dios, vuelve a ese primer amor. Vuelve a ese primer deseo de querer caminar en santidad, de querer caminar en libertad, de querer caminar en la verdad, de querer caminar agradando a Dios.
vuelve y entrégate a Él y ora hasta que Él se haga presente. Moisés le dijo a Dios, si tú no vas con nosotros, yo de aquí no me muevo. Si tú no caminas conmigo, yo de aquí no me muevo. Entonces, tú tienes que decirle lo mismo. Si tú no vas conmigo, yo de aquí no me muevo. Así como Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto hasta que no me cambies el nombre, hasta que no me cambies la condición, hasta que no me cambies la actitud, hasta que no cambies mi chueco caminar. Endereza mis pasos. Ponlos en tu camino de verdad y de justicia. Vuélveme con todo mi ser a ti. No te suelto hasta que no me bendigas. Y hagamos esa oración de arrepentimiento, ese corazón que se había endurecido, que se vuelva a enternecer por la presencia de Dios. Volvámonos a enamorar, a apasionar por Dios. Yo pienso que el mundo está urgido de ver una iglesia poderosa, una iglesia llena de la presencia de Dios, una iglesia saturada del Espíritu de Dios, una iglesia que cuando la miren digan, yo quiero eso. Hay vida, hay gozo, hay paz, hay algo que ellos tienen que yo quiero. ¿Por qué el mundo no está deseando lo que la iglesia tiene? Tal vez porque la iglesia se ha descuidado tanto que no tiene nada que dar. Pero si tú y yo nos volvemos de corazón, le quitamos todo derecho al enemigo y clamamos por la presencia del Dios vivo, otra cosa va a ser para la humanidad. Es tu responsabilidad, como es mi responsabilidad, cambiar la forma de cómo el mundo ve a la iglesia. No una iglesia apacible, no una iglesia dormida, no una iglesia, ¿cómo se dice? Intimidada. No, una iglesia de poder, porque el evangelio es un evangelio de poder, es un evangelio de poder. Yo la verdad que oro al Señor para que su espíritu se derrame sobre toda carne y todos podamos brillar con su luz y en la creación entera pueda ver que Él es el mismo de siempre, que Él sigue cambiando y transformando vidas y que no hay nadie como Él. Él es digno de ser alabado por su grande misericordia, su grande bondad y su grande amor. Amén. Ahora dice Hebreos 10:29. Pues no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre los que insultan al Espíritu de Dios que los ama. Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella han sido consagrados. Entonces, por medio de la sangre de Jesús somos consagrados, o sea, apartados para Dios. Esa alianza es como un contrato, es como un acuerdo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Señor, tú serás mi Dios, tú serás mi pueblo. Y hay una alianza entre Jesús y su pueblo. Entonces, por medio del Espíritu de Dios que nos ama. Amén. Creo que hasta ahí voy a llegar en esta noche. Tengo todavía mucho que compartir. Tengo que hablar acerca de las prisiones, pero déjame ver. Yo creo que hasta ahí voy a llegar en esta noche, tal vez el viernes, no mañana, pero el viernes comparta acerca de las prisiones y cómo escapar de ellas. Pero te dejo el resumen del día de hoy. Hay una corte celestial y esta corte celestial está regida por leyes. Hay un juez, hay un abogado y también hay un acusador. Hay ángeles que ejecutan las órdenes del Señor. Entonces, si tú eres presentado delante de este juez por tu acusador, porque él nos presenta delante del juez de día y de noche, nosotros tenemos un abogado que nos defiende. Corre a los pies de Jesús, al trono de su gracia, y él va a defender tu causa. ¿Cómo podemos tener oraciones poderosas que se convierten en una arma de guerra espiritual, quitándole los derechos al enemigo? ¿Cómo le quitamos el derecho al enemigo? Arrepintiéndonos de pecados,
pidiendo perdón por los pecados y volviendo nuestro corazón a Él. Solo volviendo nuestro corazón a Él, arrepintiéndonos de todo pecado, es que el enemigo pierde todo derecho sobre nosotros y nuestras oraciones no son interrumpidas. Le oro al Señor para que este tema haya sido de bendición para tu vida. Me gustaría que me lo dejaras saber. Nos vemos el día de mañana, miércoles, a las 8 de la noche. Vamos a estar acompañados de Pastora Elizabeth Andrade de la ciudad de Sacramento. Me va a estar acompañando Marisela González, que es mi hermana en Cristo y mi hermana en sangre desde la ciudad de Vaiselia. Y vamos a estar tomando más de este tema de la oración como arma de guerra. Que Dios te bendiga. Oro para que el Señor despierte en ti ese deseo de buscarle más en oración, en ayuno, en entrega, en rendición, y que Él se glorifique en tu vida de una forma sobrenatural como jamás lo imaginaste. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te colme de sus bendiciones, que su favor esté siempre contigo, que su Espíritu Santo sea tu maestro, sea tu guía, tu sostén, y que la gracia de Dios repose sobre ti. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Hasta pronto.